Conocer más, búscanos en la web como Becherman ERP o comunicate al 0810-266-4444. Frigorífico Aconcagua, tu elección de confianza para carnes envasadas al vacío. Contamos con entrega a domicilio para que hagas tu pedido desde la comodidad de tu hogar. También realizamos ventas por mayor a restaurantes, hoteles, comedores. Ya sabes, si buscas calidad, elegís Frigorífico Aconcagua, calidad premium. Encontranos en Aconcagua 36, Ramos Mejía, o llamanos al 4656-0586. ¿Necesitas accesorios para tus dispositivos electrónicos? Vení a Celu Gadgets y encontrá lo último en tendencias y calidad para proteger tu celular o notebook, mejorar tu experiencia en audio, iluminar mejor tus fotos o convertirte en un experto gamer. Visítanos en Soldado de la Independencia 966 o en nuestra web www.celugadgets.com.ar. Celu Gadgets. Todos los productos en un solo lugar. Bueno, Eve, te invito a viajar. ¿Qué te parece? Dale, ¿a dónde vamos? ¿Sabes a dónde nos vamos? De acá directo nos vamos a China. Bien. ¿Querés ir a seguimos China? seguimos en tema, vamos a China. No nos van a cobrar aranceles porque no Esperemos. somos norteamericanos, somos argentinos y además somos seres humanos. Pero nos vamos a China a hablar con Maxi Postigo, ¿sí? Vamos. Vamos. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo está bien, todo allá bien. en Shanghái? Te cuento que en el piso, me voy a tener que adelantar, pero hay un amigo tuyo, ¿sí? ¿Sabés quién está? Contamos. Te digo, está Rodo Andráñez. En el piso, acá al lado mío. Sí. Mirá, ahí está. Está al lado mío, ahí lo estás viendo. Bueno, él está acá y me dice, mandale un saludo. Está impecable. Se conserva bien, ¿no? Sí, porque está nuevo, mirá. Bueno, mejor que antes, la verdad que estoy mejor que antes. Contanos a los tres cómo ves vos desde China. Les cuento a todos, rápido a toda la audiencia. Maxi está hace 22 años, es argentino, hincha de River, licenciado en administración. Hace 22 años que vive en China, es el CEO de Panda Corporation en Shanghái y nos va a contar qué pasa realmente del otro lado del mundo con los aranceles y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, la verdad que esta pregunta es una pregunta que hablaba con una colega de tuyo hace un rato y le decía que sería faltarle respeto a la audiencia que te dé una respuesta que va a ser la respuesta que va a seguir sucediendo mañana, porque cuando estábamos hablando apareció una alerta en mi teléfono que habían subido a 125 el porcentaje de gravámenes que ponía el gobierno chino, y estábamos hablando de un porcentaje que era mucho menor, y bueno, ahora estamos en 125. Y hay que ver qué pasa cuando termine el día, lo que conteste el presidente americano, ¿no? Y hay que ver si no se cuela Cobos ahí con la 125. Y faltaría eso, y ya tenés una película, el guión de una película. Tal cual. Acá lo importante me parece que es recalcar algo que tenemos que tener. Se nos está cortando. Se nos está cortando justo cuando dijo lo importante es lo que tenemos que tener, pero ahora lo vamos a poder reconectar, Eve, seguramente. Es muy importante lo que dice Maxi, porque esto es muy dinámico. Fíjate que Trump mandó quinta a fondo y ahora dijo, bueno, por 90 días vamos a dejar el 10% universal, vamos a esperar, vamos a ver cómo reacciona, pero ya Apple, por ejemplo, empieza a ver cómo va a hacer con la producción de sus teléfonos, porque si bien Apple se crea en California, en el Silicon Valley, bueno, todos los teléfonos que cuestan de costo más o menos $550, con estas medidas van a pasar a costar aproximadamente $900, con lo cual eso va a subir sin duda lo que es el costo de producción y hay que ver cuánto va a perder de margen Apple en ese sentido, si quiere, y eso si no lo hace, va a llevar a inflación en Estados Unidos. Ahí lo tenemos de vuelta conectado a Maxi. Maxi, volvemos con vos. Atento China. Bueno,
ustedes saben, esto sucede porque lo que son redes sociales de Oriente y Occidente no están conectadas. Entonces, para que yo pueda hablar por estamos en un Google Meet, necesito usar un VPN. Claro. Ahora, en la medida en que ese VPN se encuentra o hay algún cambio de celdas del celular, pues estoy con 5G, automáticamente se me desconecta. Pero bueno, hay que tener paciencia. Yo siempre digo, una de las palabras más importantes para hacer negocios con China es la paciencia, y que es la famosa paciencia oriental. Ahora, volviendo en concreto para darles mi opinión de lo que está pasando, y cuando se cortó, lo que yo decía es simple. La diferencia de tamaño entre el comercio de Estados Unidos con China y de Argentina con China es abismal. Estados Unidos está casi en los 600.000 millones de dólares de trade, y Argentina con China tiene aproximadamente entre Impo y Expo unos 23.000 millones, de los cuales, como ustedes saben, siempre hablamos, las exportaciones son bastante menores, es decir, tenemos un déficit que sería bueno cubrirlo. Hay economistas que te dicen que el déficit al final no es malo porque significa que el otro país te está invirtiendo en vos, pero la realidad ¿cuál es? Que Argentina tiene una oportunidad histórica. Argentina y otros países periféricos, pero que no son tan periféricos desde el punto de vista eh, geográfico, sino que tal vez no somos tan importantes en números, pero cuando mirás algunas variables, te das cuenta que, cuidado, Argentina puede participar con éxito. Vamos a casos concretos. China tiene, desde los últimos 20 años, un incremento de la clase media de alrededor de unos 600, 700 millones de personas, que fueron las personas que pasaron del campo a la ciudad, Claro. que trabajan en lo que es todo el tema de servicios, que trabajan, que van y también están haciendo carreras de grado. Hay los estudios en China son muy importantes porque para una familia de clase media, clase baja, la única posibilidad, o una de las pocas posibilidades que hay de ascender socialmente es ser uno de los mejores en la clase, y después seguir la universidad y demás, porque vos es todo por mérito. Entonces vos llegás, podés acceder a cierta universidad si tenés las mejores notas, si no directamente no te podés ni anotar. Entonces, volviendo, ahí lo que tenemos es un mercado. Ese mercado, Estados Unidos, como les contaba antes en números, le estaba vendiendo muchas cosas. Y digo estaba porque hay que tener en cuenta que también acá hay mucho folclore. Fíjense que el presidente americano, Trump, lo que hizo fue postergó ayer por 90 días unos cuantos países Claro. respecto a los gravámenes. Ahora, China, no, todavía no. Digo todavía no, esto va a ser, y les digo, va a haber una negociación. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué va a pasar? Alguna negociación va a existir, eh, pero independientemente de la negociación, y les pongo mi caso concreto, esta semana, hoy acá para mí ya es viernes a la noche, esta semana nos reunimos con más de 10 importadores que en el portfolio sabemos que tienen vinos americanos. ¿Y por qué? Porque el vino argentino, primero que en calidad-precio es uno de los mejores. Y segundo, que los varietales, ¿cuál es el varietal más famoso en los Estados Unidos? El Cabernet Sauvignon, o el más vendido, y después se viene el Zinfandel, que es una variedad que nosotros casi no tenemos. Ahora, el Cabernet Sauvignon sí, y tenemos Cabernet Sauvignon de primer nivel y con premios. Obviamente, para nosotros el más importante siempre es el Malbec, Claro. clásico, que se habla. De hecho, mañana nosotros vamos a festejar en WeWine, una de las empresas que tenemos aquí, el Día del Malbec. Vamos a probar vinos de más de 12 bodegas y demás. Ahora, volviendo, fíjense, nosotros ya logramos empezar a entrar, y estos importadores obviamente tienen stock y demás, pero van a tomar decisiones. Cuando haya que analizar, ¿qué hacemos? ¿Compramos otro container de Cabernet Sauvignon de Napa Valley? ¿O vamos con Maxi y Stone, que es mi socio aquí, y compramos, probamos suerte con un vino argentino que en gravámenes va a ser mucho más bajo? Y yo creo que no va a haber muchas dudas, van a ir con nuestros vinos. No, Entonces, de vuelta. Además, Maxi, la vitivinicultura en la Argentina está complicada también, o sea, necesita exportar. Bueno, vos escuchás al ministro de Economía. Yo estuve hace poco en Mendoza en un congreso de inversiones, y el ministro habló explicando. Se nos fue. Se nos fue de vuelta, Maxi, por esto que nos estás explicando de la VPN, probablemente pasó lo mismo.
Bueno, creo que nos dio un pantallazo, ¿no, Maxi? Lo más importante de esto es que va a haber una negociación, seguro. Es más, hubo, a nivel proteccionismo, hubo una ronda de Uruguay en los 80, después, en los 80, en los 90, no recuerdo bien, y después, en el principio... Lo tenemos enganchado a Maxi de vuelta. Lo tenemos a Maxi de vuelta. Maxi, sí. ¿Estás ahí? Sí, bueno, volvemos a lo que decíamos antes. Sí, tal cual. Imagínate si esto es una comunicación con un cliente, el cliente no, olvídate. Y no nos vende nada. Te manda a freír Pero bueno, churros. Siempre le buscamos la vuelta. Para ser concreto y ir al punto, Dale. sé que el tiempo es tirano. Acá hay una realidad. Volvemos. Argentina va a ocupar el espacio y la vitivinicultura, como vos bien decías, está complicada. La Argentina está viviendo un momento coyuntural difícil. Hoy es un día muy importante para Argentina porque se va a confirmar el préstamo que venimos esperando, que por suerte se logró cerrar antes de toda esta tormenta. Tal cual. Porque recordemos que en el 2001, más allá de que los factores eran mucho más complicados, ¿no? Pero uno de los grandes problemas fue que cuando Cavallo viajó a los Estados Unidos sucedió lo que sucedió con las Torres Gemelas, lo que hizo que quedemos fuera de cualquier discusión, ¿eh? Eso. Totalmente. Bueno, ahí se nos cortó de vuelta. Maxi, te agradecemos a la distancia que te conectaste. No va a ser la primera ni la última vez que vamos a estar hablando con vos y nos vas a contar del otro lado del mundo qué pasa. Dejo una pequeña reflexión, así nos metemos en nuestra entrevista de hoy. Es muy difícil la conexión con China, es muy difícil que se pongan a hablar Trump y el primer mandatario chino. El mundo no puede vivir bajo una guerra comercial porque el mundo en el que vivimos, en el siglo XXI, está interconectado y contra eso no se puede. Entonces, se van a tener que sentar a la mesa, muchachos. Gracias, Maxi. Y ahora, Eve, ¿qué te parece si vamos a presentar a nuestro entrevistado? Vamos a presentar a nuestro entrevistado del día. Bueno, estamos en el piso con Rodo Andráñez, ¿sí? Rodo es el presidente de la Fundación ONG Bitcoin Argentina. Es sinónimo de Bitcoin, Rodo. Quiero decir que es el uno, pero es uno de los precursores del Bitcoin en la Argentina. Rodo, pero muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muchas gracias. Tengo que aclarar que no soy presidente. Ya no sos más presidente. Soy el fundador de la ONG. Sos el fundador. Desde hace 13 años, pero a propósito no soy presidente. Contanos cómo se te ocurrió esto de fundar una ONG. En realidad, yo entré en Bitcoin en el 2011. Yo tenía un dominio llamado bitcoins.com por un proyecto que había hecho en el 1997, se llamaba Bitcoin World Wide Web eCash. Y en el año 2011 intentan comprarme el dominio. Entonces me tengo que poner a entender de qué se trata, ¿sí? Y unos años después lo termino vendiendo, pero bueno, ya había empezado en este espacio. Y siempre me pregunté por qué yo tenía bitcoins.com. O sea, dale, uno en el mundo, ¿no? Claro. No es que diga, bueno, una cosa común. No, ¿por qué había registrado esto? Y entonces, a mí Bitcoin me ayudó a ver las cosas distintas, me cambió. O sea, cuando Bitcoin, en definitiva, es un cambio en la forma en que se cree en el mundo. En Internet, digo, cambia la forma en que se confía. ¿Sí? Dejar de confiar y empiezas a auditar y a certificar todo y no crees en un tercero, sino que todo tiene que ser demostrable. Y eso te cambia como persona y te cambia un montón de cosas. Entonces quise empezar a compartir esto con otros. Y entonces en el 2013 empecé a armar un grupito de gente que quisiera fundar una ONG conmigo. Y al final terminamos siendo 6, que de esos 6 quedaron 3 firmando la apertura. Pero bueno, nada. Fue un deseo de ayudar a otros a entender lo que yo tuve la oportunidad de entender temprano, ¿sí? Y que desde entonces, junto a la ONG, más al haber también desarrollado la conferencia hoy más antigua del mundo sobre cripto, que es y sobre Bitcoin básicamente, ¿no? Que se llama la BitConf, que ahora a partir de hace 2 años se hace solamente acá en Argentina. La verdad es que, bueno, nada, mi rol fue el de ayudar a otros a entender de este tema. Y
En el año 97, porque digo, Sí. un precursor, en el año 97 casi no había internet. En el 94, 93-94 llegué acá a Argentina, que se empezó a usar en casa. Claro. Yo en el 95 ya estaba ayudando, teníamos el Mariano Moreno en San Isidro con Sí. mi familia, y yo daba clases de armado de web con HTML1. Sí, yo me acuerdo en el 95 yo estaba en la universidad Mm. y iba así, estaba en Ciencias Exactas y ponía clarín.com y Sí. tenía que Bueno, esperar ir a texto plano. A ver, empezaba ahí justamente todo ese tema, y yo en ese momento, hablando del 97 al 2000, fue la burbuja de las .com. Sí, me acuerdo. Y entonces yo estaba en el mundillo, nunca fui programador en absoluto, pero sí una persona del lado creativo y emprendedora, ¿no? Y es más, en el 94 quise fundar la Asociación Argentina de Usuarios de Internet, para que te des una idea. Así Del que, 94. sí, 94. entonces, con 17 años. Entonces, de alguna forma lo que me motivaba el crear algún proyecto, y esto que vos decís de Clarín.com era parte justamente de esta idea donde vos, por estar navegando, se llama Bitcoin, ¿no? La unidad más pequeña digital, Claro. ¿sí? Y coin monetario, ¿no? Entonces, por estar navegando de repente en Clarín.com o entrando a qué sé yo, Microsoft o lo que sea, un widget, una aplicación en la computadora te iba a estar contando el tiempo que vos pasabas ahí, te iba a estar dando unidades, Claro. bits, ¿sí? Por el tiempo que perdieras ahí, más si comprabas disquetes. En ese momento había cajitas de disquetes, Claro, o sí. impresora, 5 o un qué sé cuarto, yo, 3 te y vendía medio. adentro, Sí. ¿sí? Bitcoins y etcétera. Era un concepto de acumulación de puntos multimarca. Y nada, entonces el nombre me hacía sentido, me hacía lógica. Y yo tuve 2 o 3 dominios, y la verdad que uno se llamaba visitasguiadas.com.ar y otro, no me acuerdo, algo de budgets o algo así, de presupuestos, y eso los dejé caer. El único que nunca dejé caer fue Bitcoin, porque dije, en algún momento voy a hacer este proyecto. Y así lo mantuve hasta que finalmente me lo compraron. Y pregunta, porque me interesa muchísimo también, a los 17 años estabas dando clases. Desde los 14. Desde los 14. Siempre de creatividad. Generalmente asociado a diseño. Yo me dediqué, yo soy licenciado en publicidad, digamos, pero siempre fui de la pata creativa. Yo quería ser actor también antes, o sea que digo, hay toda una cuestión Pará, estás de a tiempo expresión. todavía, Sí, de sí, ser lo he actor, hecho también en amateur en algunos contextos. El tema es que te lleva mucho tiempo, y yo ya tiempo es lo que menos tengo. Entonces, en realidad lo estoy empezando a recuperar el tiempo, así que quizás en algún momento vuelva a actuar. Pero digamos, siempre estuve en esa cuestión de una beta creativa y informática en algún punto también. Sí, porque además 2013 es como, suena muy lejano, más de 10 años, y de la Bitcoin todo es como ahora que se está hablando mucho, y en realidad viene de hace ya mucho tiempo. Tiene etapas de conocimiento y adopción, te diría. O sea, nace en el 2008 un paper, digo, una propuesta de lo que debería ser. En el 2009 nace con su primer emisión monetaria el 3 de enero del 2009, ¿no? Pero del 2009 al 2011, te diría, ¿sí? Básicamente desconocido en cualquier ámbito público. Principalmente era grupitos de... Sí, Claro. de nerds. De nerds y de intercambio Tal de cual. mails y qué sé yo, qué sé cuánto. Y en ese mundillo cyberpunk, ¿sí? Cypherpunk en realidad, se comunicaba y vivía este ecosistema. Cuando finalmente llegó a valer $1, $2, una cosa así, se empezó a informar, o sea, llegó a los diarios, ¿sí? Claro. Y cuando llegó a los diarios, decimos una noticia medio digamos, poco feliz, ¿no? Que tenía que ver que se podía usar en Tor, en el mundillo de la Deep Web. Sí. Empezó a tener una adopción aún mayor, porque bueno, más gente que Claro. todavía no se estaba moviendo en ese mundillo cyberpunk, pero que le interesaba estar en la Deep Web. Entonces llegó a $32, ¿sí? Y ahí fue la primera vez que en Estados Unidos alguien del gobierno dijo, che, esto me parece que tenemos que empezar a regular, y que yo sé cuántos, 2 personas, y presentaron una propuesta de tener cuidado con esto. Y entonces eso bajó el precio hasta los $2 más o menos. Entonces hizo ese pico. En ese fue un momento de Auge. mucho auge, pequeñito. Estamos hablando de que habría 600 personas a pasar a ver, no sé, 20.000 personas que no entendan, o 30.000 personas. Después llegó el momento del 2014, Bitcoin, o 2013, digamos, cuando nosotros estábamos haciendo la Bitcoin, el precio de Bitcoin llegó a $1.400. ¿Sí? Entonces eso es otro momento donde, me acuerdo en esa conferencia, tenías a Microsoft, un montón de empresas en el mundo diciendo vamos a cobrar con Bitcoin. Es más, incorporando el pago con Bitcoin. Todavía no existía Ethereum y otras criptomonedas. Sí. Digo, era todo Bitcoin. Claro. Era todo Bitcoin, no se hablaba de blockchain, básicamente. Tal cual. Y
bueno, sucede algo en una plataforma llamada MTGOX, que era el 80-90% de las operaciones se hacían ahí. Y bueno, el precio de Bitcoin cae. ¿Sí? Cae a 125, 100 algo. En un periodo de tiempo, digamos. ¿No? Sí, no de un día para el otro. De 1400 a 125. Y eso, que había generado mucha bulla, toda esta subida de Bitcoin. Es como Bitcoin no es una empresa, no hace marketing. Claro. Pero el precio genera ese marketing positivo o negativo. ¿Viste? Lo importante es que hablen de vos. Después, entonces genera ese que se hable. Y entonces, bueno, había una adopción mediana, te diría en Argentina relativa. Se usaba bastante para había como 600 hoteles que cobraban afuera, ¿sí? Compraban bitcoins afuera y vendían los bitcoins acá. O sea, como los bitcoins se mueven internacionalmente sin límite y instantáneamente, entonces les pagaban con dólares afuera, compraban bitcoins, venían a Argentina, vendían los bitcoins en Argentina, ¿sí? Y eso funcionaba un montón. Y estaba quizás en Argentina esa sensación de, Bitcoin puede saltear el cepo. Entonces nosotros decidimos hacer la Fundación Bitcoin Argentina para defender todo el potencial positivo que tenía, que evidentemente tiene para la sociedad, más allá de si anecdóticamente en algún contexto sirve para la B, ¿no? Y como el cuchillo sirve para cortar la carne también, no es para solo para matar. Entonces, esa fue una de las razones también de fundar la ONG. Pero en definitiva, 2014 baja, y del 2014 a 2017, Bitcoin, mala palabra para todo el mundo, ¿sí? Lo importante era la blockchain y no Bitcoin, lo importante es estar en forma de mantener información descentralizada y redes importantes y no sé cuánto, pero Bitcoin y la criptomoneda, la parte económica de esto es irrelevante, lo importante es la tecnología. Eso cambió en el 2017, Bitcoin llega a $20.000, más o menos. Y bueno, se empieza a hablar de vuelta de Bitcoin, de 2017 al 2019, qué sé yo, ¿sí? Bueno, y así, tuvo estos ciclos de subida y bajada, y en cada ciclo de subida se habla un montón, cada ciclo de bajada, esto no después sube. Entonces, de 19 después se fue a 69, y de 69 se fue a 109, ¿no? Y esta es la mirada del largo plazo. Si uno piensa en el corto plazo, pero qué volátil. Volátil es genial para los traders y para la gente de los mercados. Vos decís, me preocupa los que tienen bonos. No, depende. El que tiene el bono y lo guarda y no lo va a vender es un tema, pero el que está operando en el mercado prefiere volatilidad a 100% estabilidad, está ahí en el trade genera la ganancia. Genera ganancia, por lo cual, ese es un mundillo de gente, ¿sí? Que bueno, es su realidad y bien por ellos. Ahora, el que tiene, como decís, no vendas, dijiste, no, en la bolsa no vendas. Digo, el que realmente compró esto porque entiende que YPF, lo que sea, si le va a ir bien, el mercado no dice lo que está, no habla de lo que está haciendo YPF. YPF quizás haciendo sus cosas bien, digo YPF por decir cualquier cosa. Sí, puede decir. Y ya se está haciendo, invirtiendo lo que tiene que hacer. El subyacente está perfecto. Exactamente. ¿Qué importa lo que dice el mercado? Y esto es lo mismo con Bitcoin. El subyacente de Bitcoin, que es la certeza, o sea, ¿cuál es la promesa de Bitcoin? ¿Qué te promete una empresa? Apple, ¿sí? Te promete que va a hacer un celular nuevo pronto y que va a ser exitoso y que va a ser mejor que yo y que va a volver a seguir manteniendo el 50-70% del mercado. ¿Está bien? Esa es la promesa de... Ahora, ¿qué promete una cosa como Bitcoin? ¿Qué promete Bitcoin como activo? Si no tiene ningún subyacente, no hay un celular que saca cada año. Promete que va a seguir siendo el activo con mayor certeza de escasez del mundo, que no va a haber nunca más de 21 millones de unidades de Bitcoin. Y esa promesa, esa es la utilidad de Bitcoin, ser el activo certeramente escaso. Es como decir, bueno, pero ¿para qué sirve la soja? Sirve para que un montón de gente en China usa soja para hacer un montón de cosas, y vos dices, bueno, hay una concepción de que esa porquería de plantita tiene un uso concreto en el mundo que es satisfacer, generar, alimentar a no sé qué cosa. Bitcoin también, esa porquería digital, ¿sí? Tiene la utilidad en el mundo de ser el único activo o el mejor activo con certeza de escasez. No hay ningún otro activo, ni la tierra, ni el oro, ni el dólar, ninguna otra cosa que se les pueda ocurrir, ¿sí? Que tenga la misma certeza de escasez. Que no pasa... de Bitcoin, pero que además... Porque puedo decir, qué sé yo, un dibujito tiene certeza de escasez, no hago dos iguales. Digo, pero que además de certeza de escasez, es divisible, transferible, global, infalsificable, portable, digo, un montón de condiciones que hace que un activo sea transable y sobre todo que puedas poseerlo. Yo puedo intercambiar oro en el mundo, pero no lo puedo mover de acá a Japón, o el costo de moverlo es altísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Un certificado de que tengo oro en Argentina. Y eso es un concepto de, bueno, tengo algo que representa algo más. En Bitcoin no. Yo te doy Bitcoin vos y ahora esa unidad escasa y certeramente escasa y única, como la cosa física, la tenés vos ahora. ¿Sí? No la tengo más yo.
Entonces es el activo más del mundo digital, es el activo más físico de todos. Es el que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, el que no puede, entonces es realmente cuando uno entra en Bitcoin y empieza a entender y deja de preocuparse por toda la complejidad que tiene y empieza a decir, pero ¿qué es? ¿Qué es este producto? ¿Cuál es el leitmotiv de la existencia de Bitcoin y por qué tiene sentido en el mundo? No sé cómo funciona. ¿Por qué tiene sentido? Empiezas a entender, pucha, es cierto, lo que me está proponiendo Bitcoin no lo logra ningún otro activo en el mundo y sin embargo, todos en el mundo ahorran dinero. ¿Sí? Sí. O consumen dinero y lo preservan para gastarlo mañana, o dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años o para sus hijos. Entonces, hay una necesidad en el mundo, igual que comer, igual que la soja, igual que tener celulares, una necesidad del mundo de preservar valor. Claro. No hay mejor activo en el mundo para preservar valor que Bitcoin. Es eso, porque ninguno tiene las condiciones que tiene Bitcoin para cumplir con ese rol. Que no pasa con las demás monedas digitales. ¿Es correcto esto? Depende de la interpretación de cada uno. Obviamente hay gente que promueve otras monedas que Sí, probablemente pero dirá creo que que la otras suya sí. monedas sí puede haber mayor oferta, ¿no? El que empieza a analizar objetivamente, ¿sí?, las cualidades que hace de que Bitcoin no vaya a haber más de 21 millones de unidades y en las otras que puedan decir cosas similares estén lejos de poder generar el grado de certeza y de confianza en el mundo de que eso se va a mantener, digo, es así. Bitcoin tiene 17 años. 17 años de intentar ser hackeado, intentar ser, digo, de un volumen de transacciones que es altamente interesante para intentar arruinarlo, que una cosa que recién arranca, por más que diga, y qué sabe cuando sea relevante si va a sostenerse o no sostenerse como tal. Entonces, Bitcoin, la historia de Bitcoin es importantísima para la confianza, ¿sí? La confianza siempre existe en el mundo. Está todo depende. Yo no sé si los chinos van a seguir comiendo soja, pero creo que van a seguir comiendo soja, demandando soja. Quizás no, pero creo que sí. Claro. Todo en el mundo depende de la confianza, del creer, sí. Ahora, para esa confianza convertirse en una realidad para una persona, por eso hay un mercado, algunos compran y venden en distintos momentos, ¿no? Tienen ideas distintas, de realidades distintas que ven. Pero para que se convierta en una realidad de uno la alimenta de cosas, de experiencias, de historias, lo que sea. Entonces vos decís, che, ¿por qué la soja? Porque históricamente la soja viene siendo demandada por los cosas. ¿Sí? ¿Por qué el oro? Porque hay años de oro, o porque nadie puede crear oro de la nada, ¿sí? Y lo que sea. Digo, pero te agregás cosas que dices, esto me hace creer en lo que creo. Creo que la soja la van a demandar, creo que el oro, creo que la tierra, lo que sea, te alimenta. Entonces en Bitcoin también, y en cualquier otra criptomoneda. ¿Qué le da esta confianza a Bitcoin? Bueno, por un lado, el sistema, estos 16 años de historia, es parte de esa construcción de confianza, es inevitable. Claro. Nadie más puede hacer esa misma historia que Bitcoin, no porque nadie puede tener los 16 años. Propia de Bitcoin. Claro, porque el tiempo es el tiempo que ya no es porque es el primero, porque es el más viejo y es parte de esa construcción de confianza. Otras cuestiones, o sea, porque es no hay nadie que lidera Bitcoin, no hay un jefe. Entonces, y vos decís, bueno, pero si nadie lo lidera, tiene que cambiar. Más o menos, la verdad, lo que no querés es que cambie. No querés que sea constantemente, hagámoslo un poquito como que mejor. no se puede leer Bitcoin con la misma lectura que hicimos de todas las otras cosas que vos nombraste. Absolutamente. Hay que cambiar la visión. ¿Sí? Entonces, en el oro, por ejemplo, bueno, el oro es escaso. Tenemos cierta escasez del oro escaso, pero como sabemos que viene de afuera el oro, digo, puede haber meteoritos, que yo decimos, bueno, las chances de que caiga un meteorito acá. Con oro. Perdón, le tomo un poco de agua. Pero podríamos decir, es escaso. ¿Sí? Claro. Ahora, la certeza escasez del oro es viable, tanta como, después entendemos por qué creamos en Bitcoin, pero digamos que hay 21 millones de unidades de Bitcoin. Digo, las dos son escasos. ¿Sí? Obviamente el oro ser físico tiene limitaciones que el mundo digital no las tiene. Obviamente ya lo dijimos antes. Sí. Pero al oro depende, para sacarlo, depende que haya una beta. ¿Sí? Una beta de oro. Sí. ¿Tá? Y si hay una beta de oro, y la veo a la beta de oro, si pongo una máquina, saco la cantidad que una máquina saca. Si pongo 2 máquinas, saco el doble. Si pongo 3 máquinas, saco el triple. Si pongo 4 máquinas, saco el cuádruple. ¿Sí? Entonces, la emisión de oro depende de la voluntad de las partes de cuánto van a emitir. Rusia amenazó, no me acuerdo, en el 2015, una cosa así, que si Estados Unidos no sé qué cosa, ellos iban a empezar a emitir 3 veces la cantidad de oro que estaban haciendo. ¿Sí? En Bitcoin esto no existe. Claro. No hay forma, siempre va a haber cada 10 minutos, estadísticamente cada 10 minutos, ¿sí?, la emisión de, en este momento, 3,125 bitcoins. Pongas las máquinas que pongas, ¿sí?, o dejes de poner las máquinas que dejes de poner. Estadísticamente cada 3 minutos va a haber cada 10 minutos va a haber 3,125 unidades nuevas. Entonces, hay un montón de cuestiones que uno después empieza a entender, a decir, bueno,
Ya está, me sembraste la semillita de que puede ser muy escaso. ¿Sí? Ahora déjame entenderlo, déjame entrar en el agujero del conejo y entender todas las ramificaciones de por qué esto es así. Y por qué es realmente tengo esta certeza. Y cómo construyo esta confianza en mí de que esto... de que esto es así. Bueno, entonces empezás a explorar y te vas encontrando con muchas de estas cosas. Que la minería no se puede adulterar, que nadie puede unilateralmente cambiar las reglas del juego, cosas que sí se hacen en las otras criptomonedas, en la gran mayoría de las otras criptomonedas. ¿Sí? Entonces, no hay una fundación, todas las demás tienen una fundación, claro, porque acabo de desarrollar una moneda de la nada. ¿Sí? Emito del 100%, 20% los dejo para armar una fundación. Y ahora de repente tengo plata. Y con esa plata empiezo a promover la moneda. Claro. Y digo, bueno, está bien, Bitcoin no existe, no hace esto, ¿no? Entonces eso sí, es un modelo completamente diferente y nosotros siempre decimos, está Bitcoin, están las criptos, ¿sí? Y está el ecosistema blockchain, etcétera. Pero hay que entender cada una en su propio rol. Es como que hay tres partes: Bitcoin, cripto y el blockchain. Sí, y en ese mundo de cripto hay un montón de cosas de valor. De repente tenés las stablecoins, ¿sí? Las monedas estables, que es el dólar en formato digital dentro de una blockchain. Entonces, bueno, pero ¿para qué? Si ya tengo dólares. Bueno, pero cuando las cosas funcionan fuera de la blockchain, requiere un tercero. Quiere decir que si yo tengo dólares, probablemente digitales, porque esta fantasía de que el dinero es físico, ¿sí? El dinero siempre es digital, o al menos el dinero útil es digital. Sí. Digo, puedo tener dólares en mi colchón, tu colchón. Y es físico, ¿sí? En cuanto lo pongo en el banco, dejó de ser físico, pasó a ser digital y aparte se multiplicó por 9, porque hay una reserva fraccionaria, ¿no? Entonces cada dólar que vos ponés, puedo prestar $9 como banco. Entonces el mundo es digital y es más eficiente. Y no es que es digital porque somos... No, porque a la larga digital es mejor. Y además globaliza, que es lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Por qué es mejor? Porque el mundo necesita... Es global, ¿sí? Y lo físico no se mueve en lo global, se mueve o se mueve con Maxi Postigo, ¿sí? Que exporta y mueve cosas físicas de un país a otro, ¿sí? Pero eso tiene sus restricciones, ¿sí? Y el dinero, me di cuenta que no lo necesito físico. El dinero lo necesito digital. Entonces, cuando entendés que existe ahora un dinero que es mucho más sano en su emisión y producción, ¿sí? Que cualquier otro dinero del mundo, que la porquería de Estados Unidos o la porquería del euro, la porquería de qué sé yo, ¿sí? La porquería. Bueno, pero pará, el FMI acaba de convencernos de tener 20.000 millones más de dólares de ellos, ¿sí? Y el banco no sé qué nos va a dar otros 5.000 millones más de esos billetitos, ¿sí? Nos van convenciendo, ¿sí? Tienen que escuchar lo que dice Alex Laxton, que vino a la conferencia el año pasado. El cómo, no, yo no soy contra el FMI, pero cómo tienen el rol de endeudar a los países, ¿sí? Que está bien, te ayudan vos te apalancás en el mundo para crecer, ¿sí? Pero quizás no hacen el análisis suficiente de decir, che, efectivamente lo vas a hacer para crecer, ¿no? Lo importante es que quizás te hundes. Lo importante es que te endeudes. Claro. Sí, ojalá sí, crezcas, chic, seguramente crecerás, ¿sí? Pero no creciste. Bueno, te doy un poco más. No creciste. ¿Por qué? Porque hay una exportación del dólar. No es que el dólar es importante, hay una exportación del dólar. El dólar, la gran guerra que se viene, es una guerra monetaria. Ya basta la guerra de tierra. ¿Qué importa? No importa que tiene el poder económico. Fíjate lo que está pasando ahora con China y Estados Unidos. ¿Termina en eso o termina cuántos dólares terminan moviéndose entre países? ¿Sí? Y no vendrá después y decir, ¿sabes qué? Vamos ahora operás con esto y no tenés tarifas si operás con el yuan y tenés tarifas si operás con el dólar. Digo, en las guerras, ¿sí? Van a tener mucho que ver con eso. Y el dinero es digital. Así que vale la pena dedicar un ratito de tiempo a entender, acaba de nacer un nuevo elemento químico en el mundo que es digital, ¿sí? Y que es infalsificable, que es escaso, que es... Bueno, estaba el oro que era físico en esas condiciones. Ahora hay uno que es digital. Bueno, este es Bitcoin, ¿sí? ¿Podés creerlo? No importa, obviamente. Sí. Uno puede vivir en la ignorancia, y está bien, yo ignoro miles de cosas de este mundo, ¿sí? O puedo decir, en este tipo de cosas, que es cómo voy a reservar valor para mis hijos, para el futuro de mis hijos, que hoy lo considero, si puedo, le dejo un departamento. Claro. ¿Sí? Digo, si puedo, le dejo bitcoins. El departamento que se lo compre él con los bitcoins. Claro. ¿Está bien? Rodo, contame una cosa interesantísimo, se nos está acabando el tiempo. Contanos en un minutito qué es la BitConf y qué brinda la ONG Bitcoin Argentina. Tenemos 2 minutitos para cerrar, pero contanos así la audiencia. La ONG desde hace 13 años promueve el potencial
de Bitcoin y las tecnologías blockchains en usuarios, empresas y gobierno. ¿Sí? Esto es lo que viene haciendo desde siempre. Da charlas abiertas, gratuitas, da formaciones, da diplomaturas con la UBA, con distintas universidades, ayuda a los que fueron estafados por algún otro contexto, tiene una clínica de legales en ese sentido, ayuda con temas contables, o sea, es un espacio abierto donde la gente se pueda asociar, o sea, pueda usarlo sin ser asociado, pero pueda asociarse para ayudar a la ONG a seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, una invitación abierta a tener socios, pero defiende básicamente los intereses de los individuos. No está armado por empresas, no tiene... no defiende los mismos intereses de las empresas, que por eso está la Cámara Fintech, por ejemplo. Bien. Y después la BitConf es la conferencia, tiene una conferencia de corazón Bitcoin, pero amistosa al resto del ecosistema. ¿Por qué? Porque aunque creo que Bitcoin es el corazón de todo esto y es lo más importante a tener en cuenta y aprender y qué sé yo, no somos agresivos. En este mundillo hay como mucha guerra entre cosas, y nosotros no somos agresivos con todos los demás, ¿sí? Sino que los invitamos a ser parte, sentirse invitados y poder participar y exponer, pero con un 80% de contenido sobre Bitcoin, que es lo más importante a mi criterio a llevarse, ¿no? Y Entonces, con más de 300 expositores. 428 el año pasado, 10.000 asistentes, 258 charlas, 8 escenarios. ¿Este año se hace de vuelta en noviembre? Esperamos, estoy todavía terminando estas cuestiones, pero sí. Bueno, Rodo, primero que nada agradecerte que te viniste, Por favor. no desde China como Maxi, pero te viniste desde lejos. Pero Maxi no vino. No. Gracias por venir. Pero era la ilusión. Gracias por venir en esta mañana de viernes, instruirnos. Se nota que tenés una pasión increíble por este mundo. No sé si tenés más pasión por el Bitcoin o por River, eso me lo decís fuera del aire, pero sin duda que tenés adentro una impronta docente que es realmente admirable. Te agradecemos mucho por haber venido esta mañana de viernes. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y ya se está llegando al final de este viernes de Cuentas Claras te trajimos toda la información de China, te trajimos todo lo que pasa con los aranceles, la expectativa de qué es lo que va a pasar y cerramos con toda esta hermosa charla sobre la Bitcoin y espero que ahora hayas podido entender un poquito más si hasta ahora no entendías mucho como me pasaba a mí. ¿Qué nos queda, Darío? Ya al final, son las 9:58, la temperatura 20 grados 9 décimas, se esperan unas lloviznitas para el resto del día, pero ya mañana empieza a subir otra vez la temperatura, 24 grados se espera de máxima para mañana sábado. No se quiere ir el verano, este otoño no termina de llegar, ahí nos va dando algunos vientitos frescos, pero nada más por ahora. Bueno, rapidito, en el último minuto que nos queda, le digo, este fin de semana, como me dijo que se puede hacer un buen asadito, me voy a hacer un asadito con la carne de frigorífico Aconcagua, ya la encargué. Este fin de semana Sí, Pesaj. Sí, es Pesaj, Hag Sameach para toda la comunidad judía, de la cual pertenezco. Mandamos un abrazo grande y también le voy a mandar a mi chico chiquito, a mi hijo chiquito, sí, a mi hijo, al menor, le voy a dar el tip, ¿sí? Sí. Para que vaya a comprar al supermercado solo. ¿Por qué? Porque a partir de los 10 años usted le puede hacer una cuenta de Mercado Pago. Se puede ahora, a partir de los 10 años, era hasta de 13 a 17 hasta hace poquito. Ahora es a partir de los 10. Sí se puede, no le funciona a Mauricio Macri, pero bueno, va a funcionar esto con los un chicos, tutor adulto. Exactamente, siempre. Sí, y usted puede controlar todo lo que hacen sus hijos, todos los movimientos. Así que, nada, el tip vino enganchado sobre el final. Eve, nada, nos vemos el viernes que viene, ¿le parece? Nos vemos el próximo viernes con más Cuentas Claras por LED.fm, viernes 9 horas. Gracias Hernán en el control, Agus en las redes sociales. Darío, nos volvemos a ver el próximo viernes con más Cuentas Claras. Chau, chau. Chau, chau.